les saludo, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho invitarlo a compartir con nosotros la jornada de este su programa 360 grados correspondiente al miércoles 16 de marzo, año 2022. Muchas cosas interesantes que compartir con ustedes. Aquí estamos en compañía de don Elías Ruiz Matú, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones que compartir con todos ustedes hoy, miércoles 16 de marzo del año 2022. Decir de inmediato que hoy, precisamente hoy, miércoles, Elías, miércoles, mitad de semana, sentí la primavera. Que no ha entrado todavía. Pero la sentí, don Freddy. Sentí ese incandescente sol y una brisa suave que me pareció de Semana Santa, Cuaresma. ¿Sabe cuándo entra? El viernes, el sábado. Estamos el viernes 18, 20, 21, el lunes próximo. El lunes. Decir que ya yo sentí que viene el equinoccio, el primer equinoccio del año. ¿Qué tú esperas en primavera? Yo pienso, don Freddy, que va a ser, como usted dijo, una cuaresma hembra y va a llover en algunas ocasiones. Hay que decir que la cuaresma son 40 días que comienzan desde el miércoles de ceniza y terminan, creo que es del 6 al 16 de abril. 17. 16 cae sábado, domingo 17 de abril, que viene siendo el domingo de resurrección. Y entonces, durante toda esa temporada, la gente va mucho a la playa porque hay en la República Dominicana un incandescente sol. La Oficina Nacional de Meteorología, a propósito de lo que estamos hablando, dice que este miércoles 16 de marzo hay una débil vaguada y un viento del este-sureste que van a generar aguaceros ocasionales dispersos en algunas regiones del territorio nacional. Y recomienda a las autoridades marítimas en ambas costas del país, o sea, estamos hablando del Atlántico y de la costa caribeña. Dice que durante la tarde de hoy, diferentes regiones del territorio nacional continúan bajo la incidencia de esa débil vaguada de que hace referencia, don Freddy, si es posible. Sí. Gracias. Débil vaguada al noreste del país, la cual, combinada con la humedad que aporta precisamente el viento del este-sureste, que van a seguir creando esas condiciones para provocar ocasionales incrementos nubosos con aguaceros dispersos y aisladas ráfagas de viento sobre diferentes poblados de las regiones noreste, sureste, incluyendo los municipios del Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. Atención a las autoridades portuarias, a las autoridades marítimas en la costa atlántica y en la costa caribeña. Dice la ONAMET que recomienda a las frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa atlántica permanecer en puerto desde Cabo Engaño, estamos hablando de la provincia de Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, debido al viento y olas anormales. Con referencia a eso, debo decirle que no va a salir el crucero de Taino Bay por ahora y que los pasajeros van a ser enviados vía aérea a Miami, don Freddy. Se habla de que los técnicos buzos están investigando, pero a mí me da la impresión, don Freddy, ya, cuando usted ve que han determinado enviar a los pasajeros en vía aérea, es que hubo lesiones en la embarcación, definitivamente. Tú sabes, Elías, que eso es una embarcación muy costosa. Totalmente.
y que eso tiene un seguro demasiado costoso también. Complicado. Entonces, si ese barco tuvo una avería y tiene 5.000 personas dentro, lo más lógico es que lo dejen ahí hasta estar seguro de que la revisión dijo, está ready. Porque tú no puedes arriesgar la vida de tantas personas autorizando que se vaya. Claro. Entonces, eso, tú puedes estar seguro que no se ha resuelto porque los técnicos de seguro no han venido a certificar el asunto. Cuando ellos le den el visto bueno, ok, se fue. Ahora, hay un % alto, muy alto, de que ese barco no vuelva a entrar a ese puerto. Eso es verdad. Porque la compañía no se arriesga. Porque debo decirle, don Freddy, que cuando se salió, ¿verdad? Que volvió, no fue a Taino Bay, que fue. A Amber Cover. Fue a Amber Cover. Ya ves. O sea, parece que el asunto, para no correr el mismo riesgo, entonces se fueron al otro puerto, que es principalmente turístico y donde hay una No, gran... ese principalmente turístico, no, ese es turístico solo. Solo, que ahí está, por ejemplo, creo que son Carnaval, algo así. Carnival, que precisamente es ahí donde atraca. Porque ese es un muelle privado, totalmente privado. Sí. Y es una lástima que esto haya ocurrido y que pueda causarle una merma al crucerismo que se estaba viendo en Puerto Plata. Estaban llegando 2 y 3 barcos semanales y nada, ojalá que no haya pasado nada, que la compañía pueda seguir usando y que las autoridades locales habiliten en mejor condición el puerto de Taino Bay, porque no nos podemos dar ese lujo. Puerto Plata, según la compañía de cruceros, es el destino de los cruceristas más interesante que hay en toda la región, porque Puerto Plata te ofrece, Elías, si tú, después que tú desmontes barco, más de 20 opciones. Solo con 20 opciones. Hay sitios donde tú llegas en un crucero y no hay nada más que tú llegas a un pueblecito y caminas a la calle. Sí. Y no hay más nada que ver. Por ejemplo, yo conozco un pueblecito de Europa, se llama Bruja. Ahí no hay nada que ver. Es una iglesia, y ya. Pero también en el Báltico, tú llegas a muchísimos puertos. Y la misma crucero te dice, no, aquí lo que vamos a durar son 6 horas, no vale la pena porque no hay nada que ver. Sí, y mucha gente se queda en el barco. La mayoría se queda en el barco, pero en Puerto Plata no. Puerto Plata tiene, por ejemplo, te voy a decir, una zona colonial increíblemente bella. Sí. Pero tiene ahí, pegadito de Puerto Plata, a 20 minutos, el balneario de los 7 Charcos. Sí. Una atracción natural terrible. Tiene ahí a Sosúa, que es un pueblecito europeo, tipo europeo. Sí, victoriano. Sí. Tiene ahí todos los deportes acuáticos en Cabarete, que está pegadito ahí. Sí. Tiene la Loma Isabel de Torres con un teleférico, Sí. una vista preciosa. Que lo remodelaron ahora, don Freddy. Sí, una vista preciosa y un restaurante allá que todo. Sí. Pero tú puedes irte a Luperón, que es uno de los atracaderos de veleros más preciosos que hay en el mundo. Y además es histórico, porque ahí fue precisamente el primer desembarco de los colonizadores. No, eso es en la Isabela. En la Isabela. Sí, pero yo estoy diciendo Luperón. Ah, ok, Luperón. Ya. Está Luperón, está la Isabela, pero está Cayo Arena, que es una isla que está... Y todo eso tú lo pasé en el barco y tengo varias cosas que se me pasan. Sí. Pero tú tienes... Además, usted no ha mencionado el pueblo de Puerto Plata también. No, te dije un pueblo victoriano que tú lo puedes caminar a pie y es precioso. Sí, que es de origen victoriano porque ahí estuvieron muchos ingleses. Pero si tú quieres también participar de un almuerzo, hay buenos restaurantes, buenos hoteles que tienen restaurantes. O sea, tiene de muchas todo. Opciones. De hecho, si tú quieres, por ejemplo, salirte del barco y decir, yo voy a regresar a Miami porque te presté tiene un aeropuerto ahí mismo pegadito a la ciudad.
Y si no te quieres ir por ese, porque no hay mucho vuelo, te vas al de Santiago, que está también a media hora. Sí. O sea que Puerto Plata es un destino de crucero envidiable. Así es. Y además también, si quiere ir a otras provincias cercanas también, Sí. Samaná, La Terrena y todo eso. De hecho, ayer, debido a que el barco tuvo que atracar en Amber Cove, entonces los pasajeros salieron y estuvieron paseando en el día de ayer todo el día. Y hoy entonces la compañía determinó que no iba a regresar en la embarcación, Sí, sino sí. que iba a regresar a los pasajeros vía aérea. Porque Taíno Bay, cuando te desmontas del barco, entra inmediatamente a la ciudad de Puerto Plata. Sí. Pero Taíno Bay queda a 3, 4 kilómetros de Puerto Plata, quizá más. Y entonces Taíno Bay también tiene sus atracciones privadas, tiene un museo del ron, Ah, sí. tiene el pueblito de los pescadores de Maimón, tiene el Valle de Blanco, que es un pueblo de pescadores, porque Maimón es el pueblito de los pescados, no de los pescadores, donde venden los pescados. Pero eso está pegadito de Amber Cove. Sí, sí. Antes de llegar a... O sea que los pasajeros ayer tuvieron la oportunidad de ver otras atracciones. Sí. Pero lo importante es que se mantengan contentos a esos turistas y como usted dice, que nuestro crucerismo no se perjudique con esta situación. Ojalá. Tengo entendido, don Freddy, que los dueños de la embarcación tienen que ver con la inversión de Taíno Bay también. La inversión de Taíno Bay es del Estado. Ah, pero yo escuché que el Northwest, ¿cómo se llama? La embarcación, como que había tenido, como que tiene alguna ligación con... Bueno, tú sabes que la compañía de cruceros, Sí. para tener un puerto como destino, tiene que comprar la franquicia. Eso fue. Eso fue lo que yo escuché. Eso fue exactamente lo que yo escuché. Finalmente, decir que la temperatura estará ligeramente... Pero finalmente no. No, el informe, don Freddy. Oh, Es bueno. que yo no he terminado el informe. Vi que viste el Lo reloj que pasa... que mira, de refilón viste el reloj de ya se No, acabó esto. no. Lo que le voy a decir es que yo no he terminado el informe, porque usted no me ha dejado. Usted vive peleando porque dé el informe, pero entonces también me interrumpe, no deja que yo dé el informe. Para después estar chimeando con... Este no es mi día, Elías. Porque ya la de café me dijo eso mismo. ¿Cómo que se llama? El que usted le dice, ¿cómo es? Edwin. El meteorólogo periodista. Ah, Jim Suriel, sí. Para después entonces estar chimeando con Jim Suriel. que no da buen informe. Temperatura ligeramente calurosa, tomándose agradable fresca durante la noche y la madrugada del jueves, principalmente en las zonas montañosas y valles. Estamos hablando de temperaturas, don Freddy, que oscilan entre los 28 y 31 grados Celsius las máximas, las mínimas 19 y 21. Todavía está fresco. Mira, Elías, tengo 3 noticias que darte adelante, antes de llegar a la criollas. Mire, el dólar abrió a la baja hoy. Qué bueno, la flechita hacía así. Abrió a $94 el barril, por debajo de 100. Perdón, ¿usted dice el barril o el dólar? El barril, el precio del dólar, el barril. Ah, ahora sí, el barril del petróleo. Sí, el barril de petróleo. Abrió a la baja a 94, pero esta tarde hizo así, ligeritamente subió. No ha llegado a 100, el Texas, el Brent sí subió a 100. Pero yo te lo menciono porque hoy es el corte que se hace para fijar los precios del viernes. Sí, hoy es miércoles. Entonces tendremos eso. No cerró a menos de 100. Qué bueno. Entonces también te tengo otra noticia. Sí. Es que hoy el Congreso del Perú emplazó a un juicio político al presidente Pedro Castillo, que cumple hoy 8 meses justamente llegar al poder. Y ya tiene 8 meses ahí. Sí, y el Congreso se la juró. Es la segunda vez que lo llaman a juicio político. La primera vez se salvó en tablita y ahora creo que le tienen el agua puesta. Don Freddy, pero él sometió un recurso de habeas corpus para esa interpelación. Bueno, el Senado no, el Congreso le dijo, usted puede
venir a defenderse o mandar a un abogado, pero nadie lo salva de esta. Hoy el agua lo tiene puesto y reza por él, y así si tú crees en él. Mire, yo le voy a decir una cosa, Freddy, con referencia a Perú. A mí me está preocupando la desestabilización e ingobernabilidad en la que se ha convertido esa nación, que no ha permitido que ese país se desarrolle por estas persecuciones políticas, y tiene que ver esto con la abstención de las votaciones. Y, por ejemplo, en estas elecciones pasadas, este señor, Pedro Castillo, de repente, un campesino imberbe, hace un discurso que le gusta a la gente en las redes sociales y se cuela como presidente de la República. Y hay imágenes de entrevistas que se le hicieron por televisión, que usted dice, pero van acá, y se va a ser el presidente de Perú, de una de las de los países más importantes de Sudamérica. Entonces, hay una persona que es Keiko Fujimori, que a mí me luce, o sea, yo estoy viendo el panorama desde afuera, pero a mí me luce una persona preparada. ¿Quién? Keiko Fujimori. Demasiado guerrillera. Es muy guerrillera, pero a mí me luce mucho más preparada que este señor, que Pedro Castillo. Ah, no, comparado con este ñame. Que no le da miedo hasta quitarse el sombrero. No, entonces, además muy política, tal vez... Porque Keiko viene de una familia política. Exacto. Con experiencia de Estado, porque Fujimori, su padre, como él no tenía esposa, ella sirvió de primera dama de ese gobierno durante todos esos años que gobernó, y entonces ahí aprendió. Pero ella ha sido senadora y ha sido diputada. Eso es lo que le iba a decir, tiene background como política. Sí, político, pero sí. entonces, de repente, que gana Pedro Castillo, y entonces una persecución tras otra. Gana un presidente y viene otro. El vicepresidente del gobierno anterior fue candidato presidencial, gana la presidencia y sale huyendo. Se suicida Alan García. O sea, un desorden y una ingobernabilidad que me hace recordar la época histórica nuestra. Óigame bien de qué época le estoy hablando. Del año 1865 a 1916. Cuando los colos y los rabuces. Que eso era, viene un gobierno, se tumba otro en 2 años, en 1 año, 2 años, y la ingobernabilidad hizo que Estados Unidos llegara aquí en el año 1916 a poner orden y a preparar una Guardia Nacional y a preparar unas elecciones y todo eso para que hubiese orden en un país. Entonces, Perú, yo creo que Perú tiene que analizarse como país, porque no es posible que haya una desestabilización e ingobernabilidad tal que no haya gobierno posible ahí. Así es. Pues mira, Elías, te cuento que la última noticia internacional que te voy a dar ya en esta tarde, para beneficio de nuestros televidentes, es que hoy ha sido el día 21 del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, y aunque Rusia ha continuado su incruento bombardeo a diferentes ciudades, y hay mucho muerto y mucha destrucción, y sigue el flujo migratorio de los refugiados hacia los países vecinos, hoy hay una esperanza de que el diálogo prospere. Las acciones diplomáticas se han adelantado, y sucedió que el presidente Zelensky, que tuvo una charla al Congreso norteamericano vía virtual, lo hizo ya con los alemanes y con los ingleses, confesó ayer que ellos están contemplando una agenda de 15 puntos para lograr el alto al fuego, un pacto, y donde, entre otras cosas, Ucrania se compromete
a no solicitar más ni interesarse por ingresar a la OTAN. Y eso es un viso de progreso en aras de que haya un alto al fuego. Igualmente el canciller ruso, Lavrov, que es una de las autoridades más solventes que tiene Rusia, en una rueda de prensa dijo que la solución está cerca y que los comisionados en las últimas 2 rondas de conversaciones han avanzado bastante y que hay viso de que pudiera estar cerca la solución del problema. El Papa Francisco volvió y le hizo un llamado al presidente Putin para que detenga el bombardeo, detenga la guerra, y Washington confirmó que el presidente Joe Biden va a participar el próximo jueves 24 en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Unión Europea y de la OTAN conjuntamente con el presidente norteamericano, y que van a participar otros líderes del mundo en aras de plantear y buscar una solución o apoyar lo que se haya avanzado en el diálogo. O sea que en este día 21 hay un clarito al final. Al final del túnel. Hacemos una pausa. Te cuento, Elías, que hoy me voy a solidarizar por primera vez con el obispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria. ¿Qué? En ocasión de que está celebrando su 25 aniversario de su investidura sacerdotal. Osoria es un hombre esencialmente bueno de la iglesia. Él tiene un defecto, Elías, que él lo dañaron esos batalles cuando él estaba en San Pedro. En Los Llanos. Sí, ahí lo dañaron esos batalles y él se convirtió en un pro haitiano. Y todavía él piensa en favor de los haitianos y en contra de los dominicanos. Pero en su ejercicio particular es un hombre serio, solo que él no ha podido calzar los zapatos de quien él sustituyó, que fue ese monumento de el cardenal López Rodríguez. Y cuando él llegó aquí, al obispado de Santo Domingo, él cometió 3 errores consecutivos, que fue que daba declaraciones a los periodistas así improvisados y metía la pata. Y entonces en la conferencia del episcopado lo jaló y le dijo, tú no puedes hablar porque tú hablas mucho disparate. Entonces ahí cayó en un bajo perfil. Y ya tú sabes, la voz dura de la iglesia son Masalle y Castro Marte de Higüey, sí, que son los que en esta oportunidad uno reconoce como la voz alta y dura de la iglesia católica. Pero aún así yo quiero muchísimo a Osoria y lo felicito. ¡Wow! Yo no quisiera que me quieran así, pero está bien. Ese es mi hermano. No, Freddy, ódieme, por favor. Yo difiero en muchos aspectos de sus consideraciones. Entiendo que Francisco Osoria es un sacerdote que hizo su papel en San Pedro de Macorís, en Los Llanos. La Iglesia Católica, si usted lo ve desde el punto de vista que lo veo yo, en este caso, lo que ha hecho es identificarse con las personas pobres. No importa qué nacionalidad sea, si es haitiano, si es dominicano, si viven conjuntamente en esos batalles. Si usted va a Los Llanos, San Pedro de Macorís, usted va a ver que va a haber una hibridación entre haitianos y dominicanos. Ahí no hay diferencia. No hay diferenciación entre dominicanos y haitianos. Y Francisco Osoria lo que hizo fue identificarse con la gente pobre. La Iglesia Católica ha hecho eso durante los últimos 50 años, porque los feligreses católicos
estaban perdiendo la fe. Y muchos feligreses han pasado a otras denominaciones religiosas como las evangélicas. Y el hecho de que trabaje a favor de una denominación extranjera, haitianos o lo que sea, no quiere decir que vaya en contra de los dominicanos. Eso es una de las consideraciones que entiendo yo en esa parte. Ahora, en el ámbito de Francisco Soria, usted sabe, a mi modo de ver, don Freddy, coincido ahí en esa parte con usted, porque Francisco Soria no es de medios de comunicación. Francisco Soria no es de medios de comunicación. Y resulta, don Freddy, que cuando los medios van a preguntarle algo y él se incomoda, no quiere hablar, lo que hace es que le habla mal a los periodistas. O sea, es muy tosco con los medios de prensa. No sé si es el genio, si es la edad que tiene Osorio, porque 25 años como obispo, le dice a usted que tiene como 50 años en la iglesia como sacerdote. Entonces, eso es, entiendo yo que es una de las razones. Tengo una información, don Freddy, con relación al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Ajá. Hay una persona que está trabajando en un documental sobre la vida y obra del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en la República Dominicana. La gente cree que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez simplemente fue un obispo, un sacerdote o algo por el estilo. Fue un luchador, don Freddy. Pero además de eso, una persona intelectual, bien documentada y con almas a tomar. Lamentablemente, está muy enfermo. Él está, creo que es en La Vega, don Freddy. ¿Quién? Cardenal López Rodríguez. No, él vive aquí en Santo Domingo. Bueno, yo tengo entendido que está en La Vega. No tenga entendido. Si tú quieres, yo te llevo a la casa donde él vive, ahí en la carretera nueva, a camino a Samaná. Un poquito más. ¿A Samaná? Sí, un poquito después del primer peaje. ¿Pero Samaná? Sí. Bueno, pues entonces yo estoy desinformado totalmente. Pero totalmente. Porque lo que yo tengo entendido es que él está en La Vega. No. La iglesia tiene una casa de retiro en la carretera nueva a Samaná. Usted dice de Juan Pablo II. La carretera no es la autovía Samaná. Esa, Juan Pablo II. Comienza ahí las Américas y dura ya en el cruce de Pavón, ahí termina. Bueno, después del primer peaje que está ahí pegadito a la autopista, a mano derecha hay un palacete de la iglesia católica, ahí vive el cardenal. Me entero ahora, don Fred, porque yo entendía que estaba en La Vega incluso. Si tú quieres, yo vi una... Nico es pana mía. Sí. Mira, hombre, pero yo vi unas imágenes con el padre, precisamente, el hombre que tiene el colegio aquí en la José Contreras, Manuel Ruiz. Manuel Ruiz, ese asistente de... Exactamente, yo vi un video junto con él, en la que él estaba precisamente hablando con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, pero la imagen que yo vi, creí entonces que esa casa era en La Vega. Pero bien, el hecho es que hay un documental que se está realizando por la vida y obra del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Yo voy a consultarte, si tú quieres lo podemos llamar incluso, al camarógrafo oficial de la iglesia. Ay. Que debe ser el que está filmando eso. No es él, no es él. Pero él tiene conocimiento de eso, tiene conocimiento. Que por cierto le mandó saludos. Ajá. Le mandó saludos, sí. Él dice que usted es su papá. Sí, un saludo, José Méndez. Ese es uno de los grandes investigadores de la Iglesia Católica. Mire, hay más informaciones, don Freddy. Pero muchas. Mira, Elías, hoy una de las informaciones en desarrollo la dimos ayer, que es el conflicto que tenían las autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que este año no se ha reunido, sí, por diferencia entre el ministro de Trabajo
y el gerente de la institución. Y te dije que eso estaba callado, pero que uno de los miembros del consejo le mandó una nota vía alguacil al presidente para que no alegara ignorancia de lo que estaba pasando ahí. Y que solo con su intervención eso se reunió. Parece que el presidente recibió la correspondencia y habló con el gerente del consejo y renunció. Renunció, definitivamente, porque yo vi una información de que habría renunciado, pero ya está confirmada la renuncia. Confirmado, renunció. Bueno, eso yo le dije... Parece que el presidente le dijo, para no cancelarte como un perro, renuncia. Yo le decía a usted en el día de ayer que en ese pleito ganaba Miguel de Camps. ¿Por qué? Porque Miguel de Camps es presidente ex oficio del Consejo Nacional de Seguridad Social. Muy cercano al presidente Luis Abinader. Yo diría que uno de sus niños lindos. Entonces, no es verdad que el señor Aracena va a pelear con Miguel de Camps y eso va a definitivamente perjudicar a Miguel de Camps. Eso no es verdad. Como gerente general de ese Consejo Nacional de Seguridad Social, no había habido conflicto interno. Recuerdo que uno de los primeros gerentes generales de eso fue Arismendi Díaz, que era... Él sigue siendo ejecutivo. Sigue siendo ejecutivo. Pero en otro cargo. Hermano del periodista... Hermano de Juan Bolívar. Juan Bolívar Díaz. Ahí no había ningún problema porque se trataba de una persona que conoce muy bien sobre sus aspectos. Retira eso, Díaz. ¿Es verdad? ¿Y por qué, don Freddy? Tú sabes que ese que tú mencionaste tenía un conflicto con Marisa Hernández, que era ministra de Trabajo. Pero... Y ella tuvo que renunciar. Pero Marisa Hernández, don Freddy, Marisa Hernández, pero por obra y gracia del Espíritu Santo tuvo que renunciar. Porque eso era un desorden ahí en el Ministerio de Trabajo. Yo te estoy diciendo que eso no estaba tan tranquilo ahí, ¿no? Oye, no. Pero, don Freddy, ¿y cómo Eso no estaba tan tranquilo ahí, no. Oye, Marisa Hernández no se llevaba bien ni con su cola en el Ministerio de Trabajo. Nombró a una encargada de comunicaciones y ella misma la canceló. Una locura en ese Ministerio de Trabajo. No te digo yo. Para mí ella había sido una buena ministra. Y es una buena precandidata. Don Freddy, usted está hablando en serio, ¿verdad? Vámonos a la pausa. Hoy, el vocero del presidente de la República, el licenciado Homero Figueroa, reiteró lo que dijo ayer, de que el presidente buscará la reforma de la Constitución vía la convocatoria de la ciudadanía y el respaldo de la ciudadanía, porque los partidos políticos son un instrumento que ya están pensando desfasadamente sobre el futuro del desarrollo y el progreso del pueblo dominicano. Y yo quiero decirle que eso muestra desesperación en el presidente. Y como yo quiero tanto al presidente, le voy a aconsejar al presidente que desista de esa reforma, porque el país tiene otras prioridades en este momento. Y ya los partidos políticos le dijeron que eso no se puede ahora. Ya la Iglesia Católica le dijo que eso no se puede ahora. Finju le dijo, presidente, aguante eso. Estamos en una época de crisis. Pasó la pandemia, está pasando, pero viene ahora el asunto de los altos precios, la inflación, la guerra de Rusia en Ucrania. Y
en medio de toda esa varaunda, donde el gobierno tiene que estar buscando recursos y haciendo ajustes y suspendiendo los aranceles para la importación de productos que lleguen baratos para poder compensar la crisis. Entonces, eso, déjelo para más tarde, para otra oportunidad. Usted con eso, insistiendo en eso, le está dando la razón a quien piensan que usted tiene una carta bajo la manga, que no es la independencia del Ministerio Público. Ya Milagro Ortiz Bosch se le zafó que era para rebajar el 50% más uno. Ya otro dijo que no, que era para juntar las dos elecciones, las municipales y las nacionales. Otro dijo que no, que era para hacerle un reajuste a la elección de los jueces de las altas cortes. En fin, hay muchísimas teorías, pero en medio de una crisis debemos olvidarnos de eso, presidente. Hágame caso. Ojalá que usted oiga ese reclamo que yo le hago. Ponga eso a un lado. Hoy los partidos que se habían retirado de la mesa de la reforma constitucional volvieron al Consejo Económico y Social. Sí. Y dijeron, volvimos porque desde el Consejo se nos dijo que no se iba a tratar ese tema, el de la reforma constitucional. Hasta el Consejo Económico y Social lo quitó de la mesa, cerró esa mesa y ellos están trabajando en la demás mesa, pero en esa no. Con esa condición volvieron los partidos. Miren, Freddy, fue Juan Bosch, el extinto líder del Partido de la Liberación Dominicana, que le decía a sus seguidores que en la política hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven a veces son más importantes que las que se ven. Parece un refrán, ¿cómo le dicen? Un trabalenguas. Pero es así. A mi modo de ver, esa insistencia del gobierno y el Partido Revolucionario Moderno de insistir en una reforma constitucional no es nada más y nada menos que desviar la atención de las cosas que están sucediendo, especialmente en los artículos de primera necesidad, que hoy, don Freddy, un galoncito de aceite de 16 onzas, ¿usted sabe cuáles son esos, verdad? ¿Usted sabe cuánto cuesta en el colmado? 100 pesos. ¿Usted está oyendo eso, don Freddy? Y yo vi en el supermercado esos galoncitos, medio galoncito de aceite, que antes eran a 300 pesos y 200 y pico, a 550 pesos. El más barato, don Freddy. El más barato. Yo vi aceite ahí a 1.000 pesos, galones de aceite. ¿Usted está oyendo eso, don Freddy? Entonces... Te lo creo. Hay una... Dice el presidente que fue lo único que se ha cumplido el presidente cuando dijo que iba a contrarrestar los precios de los artículos de primera necesidad, fue el asunto de los combustibles, porque eso podía resolverlo administrativamente como lo hizo con el Ministerio de Industria y Comercio. Pero con relación a los productos de primera necesidad, para poder contrarrestar las alzas de los productos de primera necesidad, tiene que ser sometido en el Congreso Nacional para el asunto de los aranceles. Pero ahora, don Freddy, resulta que los legisladores dicen que no van a aprobar eso. ¿Usted está oyendo eso? Entonces, los principales productores nacionales, la Asociación de Industria de la República Dominicana, dijeron que no, que eso no iba a convenir a la República Dominicana, que no le conviene. Entonces, ¿qué dice el presidente? Bueno, yo lo sometí al Congreso Nacional y como en el Congreso Nacional la bola está en la cancha del Congreso, eso ya compete al Congreso Nacional, no al presidente de la República y al gobierno. Muy hábil políticamente por parte del gobierno, pero realmente lo que está pasando es
que los artículos de primera necesidad básicos siguen en alza. Y hoy veía mucha gente que le entrevistaban en los mercados de los barrios, donde venden más barato, y dice, bueno, ¿qué usted hace para estericar el peso? Así decía mi mamá, hay que estericar el peso, a ver hasta dónde le llega, ¿verdad, don Freddy? Entonces decía mucha gente, bueno, lo que yo estoy haciendo es que compro un chin de carne, la ligo con tallota, con molondrones, con berenjena, para que rinda, porque ahora no se puede. O sea, hay una situación en los artículos de primera necesidad. Y a mí me luce que ese asunto de la reforma constitucional, eso es para desviar la atención de eso que está ocurriendo. Porque no puede haber otra, o sea, no me cabe en la cabeza que el gobierno esté insistiendo en una reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público. Ese cuento como que yo no me lo como. Y la gente tampoco. Aquí la gente... Pero no... si te lo dan ese cuento con yuca y cebollita, ¿te lo como? Sí. Mira, don Freddy, eso no se lo trae a nadie. Ni con un refresquito, como dijo allá nuestro amigo. O sea, no, don Freddy, eso no se lo traga a nadie. Déjese de cosas. Mira, Elías, ¿qué tú tienes ahí para mañana como cosa importante? Mañana jueves. Sí. Mañana jueves 17 de marzo, don Freddy. Mañana es un aniversario más del asesinato del periodista Orlando Martínez. Okay. Hay que decir que eso fue una de las cosas más oprobiosas que ocurrieron durante el primer periodo de gobierno de Joaquín Balaguer, de los llamados 12 años, y precisamente ayer, antes de ayer, se estaba hablando sobre eso en las redes sociales, porque mucha gente preguntaba si habían sido sometidos y se habían sentenciado a algunas personas, y yo digo que sí, que muchas de ellas ya fueron incluso condenadas a 20 años, y de eso ya hace 20 y tantos años que fueron investigados esos hechos. Se determinó quién fue incluso que disparó, que esa persona fue buscada allá en Estados Unidos, que estaba allá y vino y se trajo aquí. Pero hay un personaje que la gente dice que estaba dentro de ese trama de asesinato de Orlando Martínez, pero eso no fue comprobable, don Freddy. Tráete mañana la biografía de él y un trabajito de Orlando Martínez para recordar. Hawley. Sí. Con sus... Buenas tardes, amigos televidentes.